Imagina que alguien afirma haber descubierto una nueva energía que cura enfermedades, que predice el futuro y que ningún científico puede refutar. Suena increíble, ¿verdad? Pero, ¿es ciencia o solo parece serlo? En un mundo donde lo falso puede viralizarse más rápido que lo verdadero, aprender a pensar como científico se ha vuelto una necesidad, no un lujo. Porque la ciencia no es un conjunto de verdades absolutas, sino una forma rigurosa de hacer preguntas, de poner a prueba nuestras ideas y de aceptar que equivocarse también es avanzar. El método científico parte de la duda, no de la certeza. Observamos, formulamos hipótesis, experimentamos, y solo entonces sacamos conclusiones. No basta con que algo suene lógico, debe poder comprobarse. Por eso es tan importante el pensamiento crítico, cuestionar, analizar, y no dar por hecho todo lo que nos dicen, incluso si suena científico. Especialmente hoy, cuando la inteligencia artificial ya escribe textos, toma decisiones y hasta imita emociones humanas. ¿Pero puede realmente sentir? ¿Puede enamorarse? No. Pero puede aprender de nuestros datos, incluidos nuestros sesgos. Y ahí aparece el dilema. Si enseñamos a la IA usando prejuicios, ¿estamos creando una tecnología justa o estamos multiplicando injusticias invisibles? Los coches autónomos, por ejemplo, deben decidir en milésimas de segundo qué hacer ante un accidente inevitable. Salvar a sus pasajeros o a los peatones. Estas decisiones éticas no son técnicas, son profundamente humanas. Y en este punto, preguntarnos no solo si algo se puede hacer, sino si debe hacerse, se vuelve esencial. No todo avance es automáticamente un progreso. En paralelo, vivimos una crisis climática que desafía todo lo que creíamos saber sobre energía y desarrollo. Dependemos aún de combustibles que calientan el planeta, mientras las energías renovables prometen soluciones, pero también enfrentan barreras sociales, económicas y políticas. ¿Queremos crecer sin límites o vivir de forma sostenible? La respuesta no es simple, pero ignorarla es peligroso. Y tú formas parte de esa respuesta, incluso con gestos cotidianos. Pero entender el mundo no solo es mirar al cielo o al laboratorio, también es mirar el móvil. Cada vez que navegamos, un algoritmo decide qué vemos. No porque sea malvado, sino porque ha aprendido que ciertos contenidos nos atrapan más. ¿El problema? Que terminamos encerrados en burbujas digitales donde solo vemos lo que nos confirma, no lo que nos reta. Nuestra privacidad se convierte en moneda de cambio, y muchas veces no somos conscientes de cuánto saben sobre nosotros, ni de cómo eso afecta a lo que pensamos. En este entorno, la divulgación científica se vuelve un acto de resistencia. Frente a las noticias falsas, los bulos virales y los vídeos que confunden más que informan, necesitamos fuentes fiables, pensamiento crítico y personas capaces de traducir la ciencia sin distorsionarla. Porque la desinformación no solo engaña, también nos quita poder como ciudadanos. Hoy hemos visto que la ciencia, la tecnología y la sociedad no son compartimentos estancos, sino un sistema interconectado que define nuestro presente y moldea nuestro futuro. Pensar como científicos, usar la tecnología con ética, cuidar el planeta, proteger nuestra privacidad y defender la verdad son retos que no se resuelven solos. ¿Y tú? ¿En qué decisiones de tu vida diaria puedes aplicar lo que acabas de escuchar? ¿Qué creencias deberías cuestionar? ¿Qué datos necesitas mirar con nuevos ojos? La ciencia empieza con una pregunta. Y hoy, esa pregunta eres tú.